Sean bienvenidos amigos a un nuevo episodio más de su podcast Musicians. Hoy estoy muy emocionado de hacer este episodio. Estoy con un súper invitado que muchos de ustedes han de conocer y también han de admirar por todo lo que ha hecho en su vida y todos los procesos que ha pasado. Y espero que les guste y que les sirva y que sea de bendición para ustedes. Y estoy con el gran Álvaro López. ¿Cómo está, don Álvaro? Un hermano, mucho gusto saludarles a todos tus radioescuchas, a toda la gente que te ve. Es un honor estar aquí con ustedes. Dios les bendiga mucho. Y bueno, aquí estamos con todo el corazón y contigo y listos para servirles y estar aquí. Sí, muchas gracias, don Álvaro. Es un honor también, como le platicaba antes, estar aquí con usted y he aprendido mucho de todo lo que usted pues ha hablado en sus entrevistas, en algunos Instagrams lives que ha hecho. La verdad me impacta bastante todo todo el proceso creativo y todo el proceso de su vida también, que es muy bonito, que a mí me parece muy especial de parte de Dios, un proceso muy bonito de parte de Dios, pero quisiera empezar hablando acerca de su proyecto como más reciente ahora que es Jericó, eh, que tengo entendido que es un proyecto muy especial para su vida porque es un proceso. Ujú. No sé si podría compartirnos un poco de ese proceso de lo que fue Jericó, que sé que ya lleva, creo que 2 años, un poquito más de 2 años trabajando en eso, desde pandemia creo, o antes, un poquito antes. ¿Y cómo ha sido ese proceso de hacer Jericó? Bueno, muchas gracias y a todos. Jericó ahorita ya está en todas las plataformas. La primera canción que sacamos y van a salir ser como 22 canciones más. Y sí, como tú dices, yo creo que Dios no necesita proyectos. Dios necesita procesos y yo creo que cuando el Señor te forma te va a doler, porque Sí. cuando tú le das forma a algo duele. Y eso fue Jericó. Jericó fue un proyecto donde yo empecé a conocer a un Dios de una manera diferente. Estuve aquí hoy mismo, después de una comida, estuve aquí esperando el momento de tu entrevista. Aquí, como lo hacía todos los días, todo el día, por varios meses, con el Señor. Y el Señor siempre nos sorprende, aún hoy me sorprende, nos sigue sorprendiendo y yo creo que Jericó es para aquellos que están tratando de luchar, para aquellos que están tratando de hacer algo en su vida. Y yo sé que Dios lo va a lograr. Así que esta es una frase siempre que yo digo de Jericó. Hay barreras que uno como músico, como ser humano, piensan que nunca se van a destruir. Pero yo creo que lo que tú tienes adentro de ti es más poderoso que lo que estás viendo enfrente de ti. Lo que tú tienes adentro, la bondad, el perdón, la misericordia, las ganas de luchar, de vivir, de seguir adelante, es más poderoso que todas las barreras que te dicen que no, los impedimentos y la falta de recursos y a lo mejor la falta de puertas abiertas. Pero cuando tú sigues, yo declaro que tus hijos y los hijos de tus hijos van a caminar en los escombros de tus victorias. Así que esto es Jericó. Traté de llevar un concepto de mensaje, pero a través de uno, porque tú no puedes llevar a la gente a un lugar que no ha sido. Y yo creo que uno nació para adorar, pero hay Sí. gente que no sabe ni lo que está adorando, hay otros que sí saben lo que están adorando, pero si tú fueras un técnico de micrófonos como el que tienes tú, y todos los días estás en la mañana piensas en el micrófono, comes con el micrófono, sueñas con el micrófono, estás adorando al micrófono. Si todo el día estuvieras clavado en la música, te amaneces en la música y adoramos la música. Cuando pensamos y le damos cabida a Dios en nuestros proyectos, nos convertimos en adoradores, porque acuérdate que la samaritana pensaba que era adoradora, pero tenía 5 maridos. Así que decía, ella bebía de un pozo. Y yo te quiero preguntar, los músicos, a veces nos frustramos, pero tenemos que saber de beber en el Ujú. pozo correcto para que las cosas increíbles de tu vida se hagan, porque esto es lo que Dios quiere. Dios te Sí. quiere bendecir, Dios te quiere levantar, Dios quiere que seas un embajador del cielo, que traigas el amén del cielo al sí de la tierra. En el amén dice que tú vas a ser bendecido, el sí de la tierra dice que lo vas a lograr. Y eso es la música, eso es Jericó, que se los ponemos con todo corazón para aquellos que sepan que a lo mejor no tienen el presupuesto adecuado como yo y como todos, pero en la mano derecha tenemos las promesas del Señor que son grandes, poderosas y que podamos salir con una generación, con una música diferente, con sueños diferentes y con códigos diferentes de parte del Señor. Sí,
Es bien interesante y muy especial lo que usted habla, porque yo escuchaba que usted decía una frase que dice, nos hablan de promesas, pero no de procesos. Y eso toca mucho mi corazón porque por lo general, pues yo vivo en Houston y antes iba a tocar a varias iglesias y miraba que las personas que donde yo iba a tocar le decían a mis compañeros músicos, ah, es que Dios te va a llevar a las naciones y Dios te va a usar, que es una promesa de Dios, pero como músicos a veces solo pensamos en la grandeza, pero no en todo el proceso que necesitamos para llegar a ese punto, que al final es lo que nos cuesta aceptar. Y cómo usted cree que uno puede pasar ese proceso, digamos, como músicos, que porque a veces los procesos son de rechazos, digamos, de parte de la sociedad, porque, es que es músico cristiano, o viceversa, que podemos sentirnos como limitados a estar ah, en otros ambientes. Eso puede ser parte de un proceso, o también los procesos de, ay, es que no, Dios no me usa, o cosas así. ¿Cómo un músico cómo puede ayudar a pasar un proceso un músico de la mano de Dios, o cómo sería? Ya, fíjate que eso son preguntas muy interesantes lo que tú me estás diciendo. Y yo le hablé a uno de mis hijos porque me preparé. Hemos estado viajando mucho. Ayer llegamos, antier llegamos de Dallas, cerca de donde tú estás. Y estaba yo buscando al Señor para saber qué decir con tu entrevista. Y podemos hablar de producciones, podemos hablar de formas de producir. Y para eso está Max Martin, Rob Grimaldi, Quincy Jones, está Pharrell Williams, Chick Corea, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, mucha gente y muchas formas, pero como te dije, cuando Dios va a moldearte, te va a formar, te va a doler, pero la bendición va a ser extraordinaria. Y tenemos un amigo que precisamente estuvo en Houston viviendo, que está pasando una situación muy fuerte con su hija. Y en ese andar me di cuenta de la vida de Jairo. Para aquellos músicos les voy a llamar Jairos, porque Jairo tenía una necesidad, era un hombre de influencia, Sí, era un hombre que sabía estar en la corte judía, era un hombre que tenía cierta influencia, pero ya había probado de todo y de repente nosotros los músicos hemos probado de todo, ser leales, ser desleales, usar los ministerios, estar brincando en diferentes lugares, hacerlo a nuestra manera y hemos probado de todo y parece ser que todo se muere, parece ser que nadie funciona, a muchas veces nos han rechazado como tú bien dices. Y yo creo que Jairo sintió todas esas experiencias y fue con el Señor y le dijo, fíjate, si tú pones la mano en mi hija, va a resucitar. No lo dijo Jesús, lo dijo Jairo. Y Jesús lo siguió. Eso es tremendo, bro. Eso, cuando lo leí, me hizo un chispa porque Jesús lo siguió, no Jairo a él. Y a veces nosotros tenemos un problema tan grande que nos olvidamos quién nos sigue y nos olvidamos quién está con nosotros y nunca estamos solos porque siempre el Rey del universo está contigo. Tal vez el problema es muy grande y el problema a veces te flashea tanto que te olvidas quién está contigo. Y el que está contigo en tus rechazos, en tus soledades, en tus lágrimas, se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que inventó tu música. Pero en ese trance pasa algo que a nosotros los músicos nos ha pasado. A todas las personas que son hijos de Dios les ha pasado. El Señor se detiene porque hay una multitud. Estoy hablando de una multitud que no se podía ni mover, no cinco o seis. Había, no sé, 1,000 personas alrededor y en todas ellas se encuentra con una mujer de flujo de sangre con una necesidad. sí. Ahí en ese capítulo yo les quiero decir que hay 8 versículos donde no se habla de Jairo. ¿Qué pasó con Jairo? Jairo tenía una necesidad y le hubiera dicho, Señor, mi hija es más importante. ¿Nunca te ha pasado que estás esperando tu milagro y el milagro Dios lo hace en otra persona? Uh, ¿Nunca te ha Eh, pasado que estás esperando lo mejor del cielo y a tu vecino y a la otra persona Dios la favorece y la bendice? sí. ¡Wow!
Es algo tremendamente extraordinario. Y entonces el Señor dice, ¿quién me tocó y de dónde sacó? Porque estaban tan amontonados. Jairo tenía dos opciones. En medio de la muchedumbre, de la multitud, dejar a Jesús e ir con su hija y dedicarle las últimas palabras de vida, porque se estaba muriendo, o aferrarse en esa multitud a Jesucristo. Y yo te quiero decir que en esa multitud de problemas, en esa multitud de broncas, en esa multitud de decepciones, te aferres al Rey, no lo sueltes. Cosa curiosa, que Jesús cuando vio a la mujer y la mujer le dijo, soy yo, toqué tu manto y me sané, en todo el Nuevo Testamento es a la única mujer que le llama hija. Uh, yo creo que la palabra hija fue la que sanó a esa mujer, porque la aprobación de un padre cuando te llama hijo a veces es más poderoso que la misma sanidad del cielo. ¡Wow! Le llama Eh, hija, tu fe te ha salvado. Fueron corriendo, y quiero terminar con esto, acentuando tu pregunta. Y yo le llamé a uno de mis hijos para que oyera esto, porque Dios me pegó mucho con esto. Llegaron y vieron toda una tragedia, porque ya la niña había muerto. Y muchas veces amaneces y piensas que tus sueños han muerto, que tu esperanza se fue, que no lo vas a lograr, que eres una parte más de la vida, pero no es así. El Señor sacó a todos los que estorbaban y dejó a todos los que Él dijo. Cuando estés en una situación tan dura en tu vida, no metas a todas las personas en tu vida. Mete a la misma persona que ha llorado como tú. ¡Wow! Mete a la persona. Si tú tienes problemas de matrimonio, tú dile a una persona que ha tenido de problemas de matrimonio que te acompañe. Una persona que nunca ha tenido un problema con matrimonio no funciona. Ve, júntate con gente que haya pasado tus desiertos, que haya llorado como tú tus mismas lágrimas, que haya sufrido como tú los mismos sufrimientos. Y me encanta porque Jairo pidió la sanidad y Dios le regaló la resurrección. wow. Sí, Tú estás pidiendo la sanidad de tus sueños y Dios te va a resucitar la sanidad más grande. Pues, ¿sabes por qué? Porque no hay sentimiento en esta vida que Dios no haya pasado. Dios ha pasado, Jesús pasó por la escuela de las lágrimas, por la escuela de la soledad, por la escuela de la traición, por la escuela del rechazo, por la escuela del abandono, bro. Pero tú que me estás oyendo no estás solo. Dios no te va a regalar la sanidad, te va a regalar la resurrección de lo que tú pensaste que se perdió. Cuando tú sigues siguiendo al Señor a pesar de las dudas, de las muchedumbres, del gentío que te dice que no puedes, Él te va a sorprender con una resurrección increíble a tu vida. wow. Sí, es muy impactante esto porque recientemente yo he estado pasando un proceso de ánimos, digamos, un poquito bajos y me refugiaba en música, tal vez en la música o en otras cosas, tratando de ocupar mi mente, pero lo que usted acaba de decir de que Jesús pasó, o sea, Jesús estuvo en las escuelas de la soledad, de la tristeza. Lo que menos he hecho yo en estos tiempos es acercarme a Jesús, porque Uh, no es como que trato la manera, yo sé que Jesús está como que aquí conmigo y yo trato la manera de pues estar siempre en la iglesia y todo eso, pero trato de ocuparme, pero me olvido de por quién lo estoy haciendo y no me acerco wow, a que brother, qué fuerte lo que estás diciendo sí, y qué real. sí, es Para todos, muy, ¿eh? Para sí, todos. he estado así y es preocupante también porque muchas personas están en este proceso y esto me recuerda a algo que también usted decía, que cuando la pasión se muere, la disciplina la resucita y esto lo puedo aplicar yo. Sé que usted lo dijo como en un contexto musical, pero yo lo puedo aplicar en una disciplina por amor a mí mismo y obviamente a Jesús, porque si la pasión por Jesús o por Dios y por el Espíritu Santo se ha ido como menguando,
la disciplina de estar en leer la Biblia, de orar, de tratar de tener una comunión con Él, creo que resucita otra vez ese primer amor que no sé, que se ha ido como perdiendo. ¿Sabes qué, mi hermano? A mí me afectó mucho. A mí Dios me quebró en la pandemia y volví a practicar hoy lo Ah, que hice por mucho tiempo en la pandemia. Y me di cuenta que yo no seguía a Jesús. Eres Él el que nos sigue. Como un niño, te caes y tu papá está atrás. Te espera que llegues a casa. Te espera que cierres el cuarto. Te espera que te vuelvas a... No, Hoy fue un día muy, muy fuerte, muy hermoso para mí, porque tenía algo para quererte decir y buscar al Señor. Y, y, y de verdad que yo creo que Dios va a levantar a una gente que se quebrante, a una gente, dice, no te confíes en tu mismo entendimiento ni en tu inteligencia, sino pon todo en las manos del Señor, porque Dios es un Padre y el Padre al que disciplina, al que ama disciplina y disciplina en el que Él tiene deleite. Proverbios 3. Wow. Entonces, tú, mi hermano, ¿cuál es tu deleite más grande? Piensen en el deleite más grande. Eso es lo que tú eres para el Señor. Y muchas veces nos va a disciplinar, nos va a formar, nos va a pasar por esos procesos de Jairo. Pero aquí estamos, brother, y lo que tú acabas de decir, primero me hace quitar el sombrero ante tu sinceridad, ante tu amor, porque es lo que usa el Señor, la sinceridad, no gente perfecta, gente que dice, Señor, soy un malhechor perdonado, pero aquí estoy. Y hablando de músicos y hablando de la música del Señor, eso es lo que el Señor va a empezar a levantar. Gente que tome del agua correcta, gente que esté quebrada. Va a empezar a levantar gente fiel, no gente tan capacitada, que a mí me encantaría que fuera capacitada y que hiciéramos una revolución musical. Pero al final del día, cuando cierra la noche, el Señor me ha dicho, es mejor, cuando le dijo Pablo a Timoteo, busca personas idóneas, fieles. Así que entendí que lo idóneo no es lo mejor, sino lo más fiel. Y lo más fiel es lo mejor. Wow. Entonces, estamos en una noche muy bonita, sí, ¿no? sí, la verdad que sí, es muy... yo le soy sincero, yo pues tenía preparado el podcast ah, con cosas técnicas también, pero es lo que me encanta de esto porque yo empecé a hacer los podcasts porque me ha costado bastante socializar con las personas y los podcasts me han ayudado bastante a tratar la manera de expresarme más, de abrirme más. Y la verdad que le agradezco bastante por la oportunidad también de que me da y de sincerarme. Sé que pues no es como, eh, no lo conozco la verdad de nada así en persona, pero siento esa confianza con usted Ya. de expresarme así. Y también, bueno, quisiera también añadir, digamos, a esto, y es uno de los temas que yo tenía, que los músicos huérfanos que usted mencionaba una vez, que solo nos venden la idea de querer ser alguien, pero no de demostrar quién es el que nos llamó. Y cómo usted ve esto de que ahora las personas solo si quieren vender y quieren usar a Dios como medio para exaltarse ellos. No sé si usted ha visto esto en algunos músicos, Yo- algunas bandas. uno no puede juzgar, mijo, uno no puede decir este está mal, este está bien, porque el primero que está mal soy yo. O sea, Ujú. si hablamos de errores, es uno. Pero lo que sí es que podemos decir como Pablo, dice, gracias a mis heridas Jesús es más conocido. Y dice, Sí, algunos predican por envidia, algunos para hacerme a mí herir más, para que me castiguen, otros por contienda y otros por vanagloria, pero con tal de que se predique a Jesucristo yo soy feliz. Entonces, si usan a Dios para sus fines, no importa, prediquen a Jesús. Si usan a Jesús para ser famosos, no importa, prediquen a de que Jesucristo. Lo Jesús. que importa es que prediquen al Señor y que la gente sepa que hay una oportunidad de eternidad. Cuando tú te vayas de este lado de la vida, sepan que hay una eternidad. Vístanse, hagan lo que quieran, tiran juegos pirotécnicos, pero hablen de Jesucristo.
Aquí lo que importa no es nosotros, lo que importa es el Señor. Claro que lo óptimo es levantar una generación sana, una Ujú. generación con códigos, porque un día vas a bajar del escenario y te vas a enfrentar a la vida, tú que lo haces, ¿verdad? O que muchas veces lo hemos hecho de esa manera. Y finalmente, lo mejor de todo esto, la música, yo creo que es un puente para representar lo que uno tiene en la vida. Uno no puede, te digo, uno no puede vender una cosa que uno no es. Alguien me dijo algo muy tremendo. Si tú tuvieras a Jesús enfrente y tú sabes que la sangre de Jesús te ayuda, como tú dices, beneficios, fama, bendición, salvación, y tuvieras un cuchillo, ¿qué parte a Jesús le cortarías para que te salpicara sangre? Es una Eh, pregunta fuertísima, ¿no? sí. Pero si tú decides picar una parte de Jesús, vas a herir su cuerpo. Y es exactamente lo que somos tú y yo y toda la iglesia, el cuerpo de Jesús. Y lo que a veces no solamente los músicos, sino los ministros, los cristianos, nosotros hemos picado el cuerpo para nuestro beneficio, pero hacemos heridas a la gente. Y eso tiene algo para pensar, ¿verdad? Y lo que importa es de que se predique el Señor, pero también tengo una ilusión de que se levante gente como tú, tan hermosa, tan linda de corazón, y que también podamos tener la opción de prepararnos y de hacer mejor para lo que hacemos, que es Jesucristo. Dar lo mejor, la mejor pasión, la mejor técnica, pero es muy difícil, yo te lo digo, te lo voy a decir muy sinceramente, es muy difícil equilibrar la excelencia y la entrega al Señor. Es muy difícil. Necesitas estar muy bien plantado, porque de repente cuando hay mucho estudio te sale la bestia del ego y tienes que llegar a tronarla y a dominarla para que salga el hombre del Señor humilde y con códigos. Dice la Biblia, no hagas nada por contienda o vanagloria, Filipenses, sino estimando a cada uno como superiores a sí mismo. Ya con eso tengo para vivir toda la vida. Entonces, bueno, así es como de repente pienso lo que tú me acabas de preguntar. Ok, sí. Y la verdad que nunca me había puesto a pensar en lo que me acaba de decir, en referente a esto que yo le comentaba, porque lo he visto así. Y la verdad es que sí es un poquito triste, pero a la vez no me motiva a decir, ok, ah, tengo que seguir adelante y tengo que seguir con el mismo propósito que Dios puso en mí desde pequeño. Y voy a esto porque también usted decía una frase que de la unción a la posición, que y daba el ejemplo del rey de David, ¿no? Que lo llevaron, lo ungieron, pero él no se fue directamente a reinar, sino que él lo terminaron de ungir y se fue con las ovejas. Y para después ya pasó todo el proceso que tuvo para ir con a ser rey. Entonces, como la pregunta que a veces está a mí es, ¿cómo usted pasó, digamos, ese proceso de unción a posición, digamos? Yo sé que usted es un músico súper profesional desde muy chico, pero en el ámbito cristiano, ¿cómo ve usted eso de la unción a la posición? ¿Cuál es su perspectiva de eso? Que yo creo que la palabra habla del oro, de la plata y Ujú. de las perlas. Y el oro es su palabra, la palabra de Dios que no cambia, que transforma, es cortante, tiene de dos filos, que llega hasta los tuétanos, apta para enseñar, corregir, bendecir. Y después habla de la plata, que es la motivación con la cual tú buscas el oro. Y después las perlas, que es el fruto. Y yo creo que cuando un hombre está ungido, es aquel que es prudente, aquel que tiene códigos, porque David llegó al castillo de Saúl por buen músico, no por ser adorador. Y dice que Saúl estaba endemoniado. ¿Tú crees que no vio muchas cosas David de él? ¿No crees que lo vio con chavas, con droga? Imagínate un cuate endemoniado, loco como Saúl. Sin embargo, él guardó silencio y ya tenía la postura de ser rey. Cuando tú guardas silencio y cuando tienes códigos en la vida, la gente sabrá si eres un ungido o un actor o alguien que aparenta. Es muy fácil aparentar, es muy fácil, pero uno sabe de qué agua bebes cuando ves tocar a una persona
sabe de qué agua bebe cuando una persona canta, toca o hace las cosas que hace. Y yo creo que los códigos, cuando tú pierdes códigos, vas a perder promesas. Cuando pierdes promesas, vas a perder cosas grandes y definitivamente no hay desierto sin una cruz, no hay promesa sin una vivencia. Y yo creo que hablar de gente ungida, a mí me encantaría que cuando alguien tocara, empezara a manifestarse algo increíble, como pasó con el último de los penúltimos conciertos de Michael W. Smith hace 6 años, que dejó la banda y dedicó un tiempo a cantar con sus hijos, lo subió, dedicó un tiempo a cantar con el piano y se empezaron a parar gente de silla de ruedas, y empezaron a suceder milagros. La unción tiene que ver por el lugar secreto. La unción tiene que ver en esos lugares donde nadie te ve. Pero cuando te ven tienes códigos, tienes la esencia del Señor. Hueles al Señor, transpiras al Señor, porque estuviste tiempo. Uno se convierte en lo que uno adora. Wow. Si tú te adoras a ti mismo, te vas a convertir en el egocentrista más grande de la historia. Pero cuando uno se quiebra y adora al Señor, brother, te conviertes en lo que tú adoras, en lo que tú eres. Entonces, hay mucha gente ungida, hay mucha gente que ha hecho cosas increíbles y el Señor nunca va a cambiar la unción, nunca te va a dejar sin unción porque la promesa del Señor es irrelevante y nunca se echa para atrás. Él no es hombre, el que pierde los caminos es uno. Pero yo creo que tú eres un chavo ungido, que hay una generación ungida, hay una generación de bendición y de multiplicación, y yo creo que la palabra de Dios va a ser hecha a través de tu música, de la música de los que nos están oyendo, así que se tiene que levantar y creer y buscar ese lugar secreto, no el Instagram, no el Facebook, no las redes sociales, es el lugar secreto donde solamente te puede ver el que hizo este mundo, el que hizo el Instagram. Bueno, no lo hizo. Pero acuérdate que en la época de Salomón, checa esto, en la época de Salomón no había redes sociales y su fama era difundida por todo el mundo. Wow. No tenía Instagram, no tenía Facebook, no tenía TikTok, no tenía todo lo demás de redes sociales que existe, pero todo el mundo lo conocía porque era conocido por el que hizo el mundo. Ya. Ah, es interesante porque me recuerda bastante a, a donde usted estuvo, digamos. Yo sé, usted comentaba que le llamaban a, estuvo en el club de los tubos, de que tuvo todo, porque pues para los que tal vez no saben, pues don Álvaro fue baterista de varios artistas famosos del ámbito secular. Y cuando transiciona de salirse con un artista pues muy famoso, entonces a ser cristiano y a empezar con Torre Fuerte, prácticamente perdió todo lo material, por así decirlo, pero se ganó pues lo más hermoso, ¿no? Que es la vida eterna. ¿Cómo es que usted vivió ese cambio tan radical? Yo escuchaba que Heriberto decía que cuando estaban pues con Luis Miguel, que usted tenía de todo y de carros y eso, y cuando se salieron y cuando estaban con Torre Fuerte, ah, lo miraba llegar no sé cómo se le llama, pero yo les digo camionetas, como los micros. ¿Y cómo fue esa transición para usted vivir ese cambio tan radical en su vida? Eh, uno no obedece para ser escogido, uno fue escogido para obedecer. Y Héctor y Heriberto me enseñaron el amor más grande del Señor. Me enseñaron que su vida estaba impregnada de algo diferente y yo lo necesitaba. Y a veces necesitamos ese cobijo, como tú dices, a veces ese desamparo, esa falta de paternidad. Y no es que tuve falta de paternidad, al contrario, mi papá, yo le debo la vida a mi papá, le debo todo, pero a veces la paternidad de estar junto a alguien que creas en él, etcétera. Y cuando yo recibí al Señor, yo quería seguirlo. A lo mejor no sabía ni lo que quería,
Y muchas veces lo he dudado, sí te lo digo, porque muchas veces ha sido duro y sigue siendo duro. No es fácil seguir al Señor, pero yo creo es de las cosas más hermosas y al final del día te das cuenta que tú no seguiste al Señor, que Él es el que te sigue siguiendo. Porque siempre en la Biblia, cuando tú lo ves, es la búsqueda de Dios hacia el hombre. Entonces, creo que hemos pasado muchos momentos duros de aprendizaje. Sí, como tú decías, nos ponían en el club de los tubos, pero ahora lo tenemos todo, tenemos una esperanza, tenemos fuerza para hoy y esperanza para mañana, porque de acuerdo a lo que tú plantas hoy es el futuro que vas a tener tu mañana. No somos perfectos, estamos llenos de errores, pero tenemos una esperanza continua y eterna que se llama Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual tocamos, al cual servimos y al cual siempre nos espera. Hoy me quedo con eso, de que Él nos espera. No somos nosotros lo que lo seguimos. Wow. No, no, no me había puesto a pensar en este concepto que has estado hablando de que que Jesús es el que pues nos sigue, ¿no? Y que nos está con nosotros, que esa comunión con Jesús. Y yo sé que, porque me vi todas sus entrevistas y me vi todo, ah, y siempre es la misma pregunta, ¿cómo fue la experiencia con Luis Miguel? ¿O cómo fue eso? ¿Ha llegado a pasar por su mente como que no me pregunten esto, esta entrevista? ¿O lo ve como una experiencia de que, oh, pues que me pregunten esto me recuerda algo bueno en el sentido de aprendizaje? ¿Cómo ha sido esa? Sí, muchas cosas buenas, bro. Yo con Luis Miguel aparte tuve una amistad muy bonita, breve, pero Sí, muy sí. bonita. Tal vez no tan profunda, pero sí muy bonita. Y yo aprendí muchísimas cosas de ahí, el profesionalismo, el trabajo, el carácter, el hacer bien las cosas. Él ensaya mucho tiempo y es el primero que llega y el último que se va. Y sí, tuve experiencias buenas también, bro. Aprendí muchas cosas, viví muchas cosas. eh, y estar con el mejor cantante de la historia también es algo inolvidable, ¿no? Sí. Ojalá se levanten más cantantes así para el Señor, Ujú. pero sí aprendí y valoro mucho ese tiempo, porque también a través de ese tiempo yo conocí al Señor. Entonces, imagínate, ahí fue un antes y después, ahí fue mi Tarso, ahí fue Ujú. mi Tarso, ahí fue mi Tarso y es increíble tener una relación con el Señor a través de una experiencia y la experiencia fue Luis Miguel. Imagínate cómo no voy a estar agradecido y cómo no voy a valorar ese tiempo que aprendí muchas cosas. Ya, y habla ahorita de hacer todo con excelencia y obviamente los ensayos y hacer como buena música, pero ah, una vez Abraham Laborie le dijo, necesito que aprendas a hacer música. ¿Cómo es que, bueno, tal vez porque muchos tal vez no entienden este concepto de que usted es un gran baterista, productor, o sea, es alguien con un súper talento, pero el concepto que habló, pues, Abraham Laborie, que le dijo, necesito que aprendas a hacer música, ¿a qué se refería en ese momento? ¿De qué estaba hablando Abraham? De que nos pasa mucho a todos los músicos, sobre todo a los de la iglesia, a mí, de repente nos encimamos, no hacemos interplay, no oímos a los demás. De repente viste que vino una temporada que le ponen una jaula, un acrílico al baterista, pero es que tiene que matizar, tiene que oír a todos los demás y yo creo que la música worship ha perdido el sentido de la música, Yeah. ¿verdad? Y entonces cuando pierdes el sentido de la música, entonces vamos a llamarle worship. Ujú. Y ya no hay música si no hay worship. Entonces, yo siento que la música la hizo el Señor. Yo creo que no hay música cristiana, hay música secular, hay música de Dios. La música la hizo Dios más que se ha desvirtuado, pero ahora pienso que se está desvirtuando más, pero también me doy cuenta que que los músicos, de repente, cuando no están formados en nosotros los músicos, porque me voy a incluir, hay cosas que no ayudan mucho al reino. Y
como el orgullo, como mucho rollo, y esos son como especie de cosas horribles. Y te lo digo porque lo conozco bien, porque yo viví en un mundo de orgullo y creo que eso no es bueno. Ah, yo creo que el estudio también ennoblece el alma, pero también a veces la puede empeorar. El único que ennoblece el corazón se llama Jesucristo. El único que te hace ver realmente tu vida se llama el Señor. Y no como una actitud religiosa, sino como una actitud de esperanza, de realización. Entonces yo creo que la excelencia con la relación del Señor es una bomba. Te puedes convertir en un David, en un Salomón. Acuérdate que el Señor va de gloria en gloria, así que tu mañana va a ser mejor que tu hoy, tu pasado mañana va a ser mejor que tu mañana y tu próximo año va a ser mejor que este año. Entonces, yo creo que la música tiene que tomar una renovación y una revolución musical dentro de la preparación y el estudio de los músicos. Sí, hablaba usted también de que hay como una dolencia de calidad musical y me he dado cuenta que yo veo este movimiento worship como una moda, porque ahora todos quieren hacer worship, todos quieren pues montar sus bandas de worship y hacer los videos musicales que se han estado haciendo y que no digo que está mal, pero creo que la falta de identidad en los músicos se ha, ha sido un gran problema porque ya no hay esa hambre por sacar algo nuevo y diferente, porque vi que tal grupo se reúne con varias gente a su alrededor y hace algo worship, yo también lo quiero hacer y me parece que está bien, si lo quieren ver así está bien, que adoran a Dios, pero también creo que parte de la adoración, parte de la excelencia es la creatividad hacia Dios. Y si yo entrego copias de algo que ya existe, creo que no estoy dando una excelencia y tampoco una adoración genuina hacia Dios y la creatividad en los músicos creo que se ha ido perdiendo dado a este movimiento worship que, repito, no es que diga que esté mal, pero sí creo que deberíamos de innovar un poco más en eso y creo que ahí es donde entra IMAC, que, que para muchos ha sido una gran bendición también y un gran crecimiento. ¿Cómo usted ha visto a los jóvenes de IMAC? Llegan con una mentalidad y en el proceso cambian con otra. ¿Cómo es que se vive la experiencia de IMAC? Es increíble porque sabes que he visto un factor muy fuerte, que muchos están heridos con los pastores, con la iglesia, y cada quien tiene su historia. Yo no Ujú. estoy diciendo que están bien o que están mal, pero lo que veo que hay una herida muy fuerte, no hay un match, no hay un acoplamiento entre el pastor y el músico en muchos lugares del mundo. Y ahí estamos ante un grave problema, por una Sí. falta de pastoreo, una falta de amor, una falta mutua, ¿eh? Mutua. Entonces yo creo que eso se tiene que terminar. Entonces los chavos como no han encontrado una identidad, como bien lo estás diciendo, porque tú encuentras la identidad cuando tienes un padre. Mm. Cuando andas huérfano estás buscando identidad. Sí. Entonces creo que nos hace falta los músicos padres para que podamos encontrar una nueva música y una nueva identidad. Porque si tuvieras padre en la casa estarías haciendo algo que el padre te enseña y que te influye a hacer. Si el músico no es pastor, si el pastor no es músico, no te va a enseñar a hacer música, pero sí te va a enseñar a buscar tu música. Ujú. ¿Viste? A buscar tu estilo, tus canciones, lo que Dios puso en ti. Pero cuando tú no tienes una relación paternal, vas a buscar querer hacer algo que a ti te gusta, algo que copias, algo de los hijos, algo de los papás de los hijos y no algo de tu casa. Por eso yo creo que cada iglesia debería tener su música propia hasta que los pastores se conviertan en padres de músicos y los músicos se dejen ser hijos de padres. Y acuérdate que el papá, el que ama, disciplina, y si el Sí. músico no aguanta una disciplina de amor, esa es la bronca, ese es el problema entre el hijo y el papá.
entre el músico y el pastor. Entonces yo creo que cuando ese problema se rompa, vamos a ver una revolución de amor, de unción, de avivamiento, de música imparable. Entonces, en el infierno saben bien cómo separar. En el infierno saben bien cómo despertar esa bestia de que tú lo puedes todo, no hagas caso. Entonces, la mejor manera de hacerlo es discipulando. El Señor dijo, hagamos, ve y hagan discípulos. Los músicos se tienen que convertir en discípulos del Señor, tener un tiempo devocional, Ujú. activar su servicio, activar su amor y todo lo demás va a venir. Van a venir los premios, muchachos, van a venir los momentos buenos, van a convertir sus sueños en realidad, pero tiene que haber un proceso. No puedes ir del 1 al 100 así, tienes que 1, 2, 3, 4 y llegar y encaminar hasta que llegue a tu sueño. Sí, y usted, lo que acaba de decir de esa como relación de pastor y el músico en este caso, ah, pero el pastor yo escuchaba que no es una posición, ah, sino que va más allá de ser pastor, y usted tiene las cualidades, por así decirlo, de un pastor, porque un pastor es el que está atento a sus ovejas, el que está cuidándolo del peligro. Y cómo usted ha como aplicado este como concepto de cierta manera ser pastor con sus hijos o con sus alumnos, ha tenido como esa relación de pastor, digamos, cuidando a una oveja y dándole como esa identidad. ¿Ha pasado usted eso, esa experiencia? Este, sí, sí, pues en IMAC, con muchachos de Rescue Band, con mis hijos, pero yo creo que la primera, el primer, la primera congregación que el Señor te va a dar cuentas es tu familia. Y, y sabes que uno aprende mucho con la familia. Sabes que yo a veces pienso que mis hijos, ¿sabes qué pasa? ¿Qué me pasa? Que mis hijos, a veces yo me duermo con ellos y ellos están esperando que yo me duerma para que se vayan abajo a jugar algo. Y de repente me despierto y están jugando. Y yo sé que cuando quieren jugar, no quieren a veces que el papá esté ahí. No porque no lo quieran, sino porque a veces están en su ambiente. Sí. Y de repente me trato de meter en su ambiente. Me trato de jugarles una broma, o aparecerme, o aventarles una servilleta, tal. ¿Sabes que hoy descubrí qué parecido es el Señor? A veces en nuestro mundo no nos gusta interactuar con el Señor porque se nos hace un poco aburrido, se nos hace un poco solemne. Y yo voy a actuar con mis cuates y vamos a tocar, sí, Jesús. Y vamos a dejar un tiempito a Dios a descansar. Pero Él viene y te irrumpe con un momento inesperado, como un momento de alegría, con algo que pasa que te sorprendió. Tal vez un proceso, tal vez una alegría, tal vez una sorpresa. Pero como otra vez te repito, entendí que el Señor nos sigue. Y tal vez se meta a la cocina de tu necesidad y toque un área de tu vida que se necesita amar, se necesita restablecer y sepas que es ese Dios un poco aburrido a nuestros ojos, que está irrumpiendo tu atención para decirte que sigues en el corazón de Él. Eso está muy fuerte, bro. Eso te lo digo como papá, eso te lo digo. Hoy me ha caído el 20 de muchas cosas estando aquí y creo que muchas veces así actúa el Señor, con temores, con depresiones, con momentos duros. Creo que es ese Dios que se asoma a la cocina, que se asoma a ese lugar donde están jugando, a llamarnos la atención, porque nos sigue amando. ¡Wow! Guau, sí, sí, está. Es bien, bien impactante para mí porque muchas veces pasa, me pasa, como le comentaba al principio, que a veces estoy tratando la manera de agradar a Dios haciendo de todo, haciendo un podcast, pues tocando, grabando videos y todo esto, que a veces tal vez Dios solo está ahí en la cocina viéndome,
que yo estoy en mi ambiente y no doy como ese, él tal vez quiere llamar mi atención con procesos y todo esto, y, y, y uno trata la manera de hacerse el fuerte, ¿no? Que uno dice, no, que yo puedo estar bien, sé que Dios está ahí, pero déjame intentarlo yo solo. Cuando en realidad no es así, tenemos que acercarnos, o bueno, en lo personal, tengo que acercarme aún más a Él y tener como esa confianza de que es mi papá, porque pasa que como hijos, no, hablando terrenalmente, a veces no tenemos esa confianza con los papás, sino que la tenemos con un amigo de que, no le cuento esto a mi papá porque Mm. ¿qué va a decir él? Y a veces puede ser así con Dios de que, pero Dios, ¿qué va a pensar de mí? Se va a enojar Dios y me va a castigar o cosas así. Entonces creo que Dios es un Dios de amor, obviamente también es, disciplina, pero es un Dios de amor, es un Padre que nos va a entender, que nos va a escuchar a pesar de todo lo que fallamos. Creo que es lo que es el error que cometemos, de que tenemos miedo de que Dios se enoje porque fallamos y por eso nos alejamos de Él y no le contamos todo, que creo que es importante eh, ponerle nuestras cosas a Dios, ¿no? Y ahorita hablaba usted de la familia y cómo es que la relación. Hay una pregunta que me surgió, bueno, que me hicieron una sugerencia para hacerle, que es, ah, digamos que hay un padre que tiene un hijo y pues ese hijo pues tiene como ese talento musical y cómo motivar a ese hijo que tiene el talento musical pero que tal vez tiene, no sé, que le falta ese deseo de aprender. ¿Cómo es que se incentiva, pero tampoco sin obligarlo? De que, tienes que ser músico, pero tal vez el niño no quiere. ¿Cómo es que se llega a esa como disciplina? De que, Cuando tú tienes un hijo en tu casa, muchas veces tu hijo no te va a querer demostrar muchas cosas, pero he entendido que la mejor manera de convencerlo de un bien para él es inspirándolo. ok, Porque los hechos hablan más que las palabras y los hechos hablan más que las órdenes. Y cuando mi papá me inspira algo, wow, yo quiero ser así. Cuando mi papá me inspira a estudiar, wow. Cuando yo lo veo esforzándose a mi papá, wow. Cuando yo, es la inspiración, creo que es el lenguaje más absoluto en la vida. A ti tú ves a Michael Jordan jugar y tú, wow, quieres saltar al otro día como Michael Jordan. Ves la película de Rocky, ¿no? Y en la noche, como todos los niños están peleándose como Rocky, porque te inspiró. No te ya. ordenaron, no te dijeron, te inspiró el modelo de vida. Entonces yo creo que la inspiración es muy importante hacia tu familia, hacia tu esposa y hacia ti mismo. Pero te digo, buena dádiva viene de lo alto. Todo don perfecto viene de Dios y la inspiración más grande es el Señor. Cuando toda tu inspiración de vida la pasas por el filtro de Dios, va a tener mucho más potencia que cualquier inspiración natural. Sí. Entonces, a veces está como eso de que a veces los hijos no quieren o no tienen esa motivación por la música o por el talento que tengan, por varios factores, ¿no? Y uno de esos factores también podría ser los fracasos. En el Festival Loti, creo que fue una gran motivación para usted la primera vez que estuvo ahí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo vivió usted el hecho de que le pusieron las partituras ahí, que se equivocó, siendo hijo de un gran baterista igual, o de un gran músico? ¿Cómo es que esa humillación, por así decirlo, le ayudó a motivarse aún más y ahora pues es el... Sí, sí, porque pues fue muy duro, como tú ya te sabes la historia. Llegué y me pusieron algo y no lo pude hacer y me corrieron. Y era la orquesta más importante de México, el momento más importante musical de México, porque venían muchos arreglistas de diferentes partes del mundo y tenías que leer a primera vista. Creo que yo tenía como 16 años, 15 años. Y después
de esa corrida yo dije, nadie, no me vuelve a pasar. Y me puse a estudiar muchísimo. Al año y medio me vuelven a hablar, el mismo director. Ahora ya me hablan a mí, me hacen la misma, con una partitura bien difícil. Y lo pude leer y todos los músicos se pusieron de pie y fue algo muy bonito. Aparte eran amigos de mi papá y sabían esa experiencia, pero todo tiene una consecuencia. Ahora, ¿qué hubiera hecho si yo le echo la culpa? El director estaban locos, son unos antiguos. Yo no hubiera aprendido la lección. Hay una palabra, cuando creas que lo sepas todo, aprende a aprender. Wow. Yeah. Porque si yo hubiera dicho, no, estos viejitos o estos brothers están muy viejitos o ya esa música antigua, yo estoy por la onda nueva, yo nunca hubiera aprendido una lección. Sin embargo, aprendí que no era lo suficientemente preparado y me puse a estudiar. Y dije, si me corrieron es por malo, entonces tengo que estudiar. No lo tomé equivocadamente, lo tomé correctamente porque me caló y porque aparte conocían a mi papá. Mi papá no me dijo nada, ¿no? Pero fue una vergüenza callada, nadie me dijo nada en la casa. Pero, pero te digo, tienes dos opciones en la vida. Cuando te equivocas, reconocerlo y aprender o seguir en tu necedad. Y yo prefiero reconocerlo y aprender porque si te sigues en tu necedad, ahí no vas a avanzar nunca en la vida. Entonces así fue una experiencia que me cambió la vida, que me cambió y aparte fue una experiencia bonita porque te das cuenta que después del esfuerzo vienen las victorias en todos los sentidos, ¿eh? Después del esfuerzo en el Señor, después del esfuerzo en los procesos, después del esfuerzo, siempre, siempre, siempre las cosas buenas en la vida van a tener un proceso y van a tener un esfuerzo. Y las cosas mucho mejores, el esfuerzo va a ser mayor. Así que nada en la vida te lo van a regalar. Todo va a tener un precio. Entre más alto apuntes. ¿Sabes qué? Vi en el avión que venía una película que se llama El Alpinista. Y Ok. me llamó la atención que es un chavo que murió a los 25 años, el mejor alpinista de la historia. Y me llamó la atención que él decía, yo no hago las cosas para que me aplaudan, para que me admiren. Yo las hago porque ahí entro en una dimensión de paz, en una dimensión de propósito. Wow, me pegó mucho eso. Él hacía alpinismo no en la montaña, sino a veces en la nieve, entre la nieve que colgaba de la montaña, ahí se está miles de metros en planas y en solitario, ¿eh? Entonces, él murió, en una de esas se cayó y se murió, pero hizo historia. Todo lo que hagas, hazlo con toda la pasión, bro. Haz Ujú. historia. Que cuando tú te vayas con el Señor digan, tuvo una montaña de errores, pero nos inspiró, hizo historia. Nos inspiró a no quedarnos sentados, nos inspiró a no conformarnos, nos inspiró a que empezar cuando todos terminan. Esa es la gente que Dios necesita, esa es la gente que necesitamos ver. Entonces, así fue. Ok. Y cuando, digamos, esa es la importancia de estudiar, ¿no? La importancia de esa disciplina que hay que tener. Y cuando ya se alcanza, digamos, cierto nivel musical y también de disciplina, yo imagino que como músicos, pues ya profesional, tiene que haber una visión, ¿no? Y también como, más que músico, como, digamos, adorador, ya hablando en el ambiente cristiano, tiene que haber una visión, pero también entra el tema oh, pero ¿cómo es que voy a vivir de esto? ¿Y cómo es que voy a suplementar? Y yo escuchaba algo que decían ah, en una plática de Heriberto y usted, que los recursos van a seguir a la visión, no la visión a los recursos. ¿Cómo es que ve usted, cómo es que podríamos nosotros entender esto? Porque siempre está la preocupación de, "Ey, ¿y cómo voy a sobrevivir? Si muchos dicen, oh, es que es para Dios, no cobres. Y como es la visión, como los recursos siguen a la visión, no la visión a los recursos, ¿cómo es que usted ve todo este concepto? La Biblia dice que no pongas bozal al buey que trilla. La Biblia dice que el que vive el Evangelio, que coma del Evangelio. Yo creo que se ha desvirtuado esa palabra. Siempre va a haber necesidad, ¿no?
siempre no vamos a tener todos los recursos necesarios, pero el Señor siempre va a suplir. Sí va a ser difícil, pero también ahí también el Señor hace que uno cale la motivación que uno tiene. Mira, brother, yo desde que recibí al Señor tengo una familia, vivimos, no nos ha faltado que comer, Dios nos ha bendecido y no nos ha dejado. Yo no dependo de ninguna iglesia, de ningún pastor, de ninguna fundación. A mí no, todo ha sido por la mano del Señor y para el Señor. Entonces, a veces las oportunidades no hay que buscarlas, te van a tocar a la puerta y a veces también hay que buscarlas. A veces también hay que pescar, también hay que salir a buscar la vida. Y pero no nos ha faltado, no nos ha faltado, seguimos haciendo lo que queremos hacer para el Señor, música para el Señor. Sigo a veces endeudándome para hacer cosas para el Señor, pero tienen un propósito y dice el Señor que Él nunca, en Hebreos 6:10, dice, Él no olvida todo lo que le has hecho a Dios y a su pueblo. Él lo tiene bien, bien presente. Pues cualquier cosa que tú hagas para el cuerpo del Señor, para el reino del Señor, son cosas que se quedan eternamente. Entonces vale la pena sembrar para la eternidad, afectar para la eternidad y que tu vida se desgaste para Dios. Desgasta todo lo que tienes para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la inspiración, es el mejor jugador, es el héroe más grande, es el inspirador más grande, es el final y el principio más grande, es la resurrección más grande, es el carpintero más grande, es el principio y el fin más grande, es el lirio de los valles más grande, es la rosa de Sarón más grande, es el Dios más grande, es el buen pastor más grande. Ahora ya le puse más grande, nada más decía los nombres de él. Él es el carpintero más Más grande, grande. es el Dios, el perdonador, el rey de la misericordia, el alfa y el omega más grande. Es tu Dios. Wow. Sí, creo que es eso es la falta de convicción que muchas veces nos hace falta y de la declaración también influye bastante en cómo nosotros pensamos de que muchas personas dicen, ah, sí, Diosito y todo eso. No sé si has escuchado esos términos, pero creo que también cómo tratamos a Dios y cómo nos referimos a Él influye en nuestras convicciones. Y quisiera ir cerrando. Yo sé que no hablamos, este podcast es como para los músicos y ya le he comentado yo que la visión que yo tengo para este podcast, pero quisiera hacerle dos preguntas para terminar. Ok, y la segunda pregunta, bueno, ¿qué le diría a usted a una persona que tal vez ya está desanimada, quiere tirar la toalla, como dicen, eh, que ya no quiere seguir adelante? Por X o Y motivo, pues las personas tienen sus razones. ¿Qué le diría usted a esas personas? Yo creo que cuando uno es sincero, el Señor también es sincero. Siempre es sincero Él. Y yo he tenido muchos momentos donde yo he querido tirar la toalla. No solamente tú que me estás oyendo, pero de que te digo que hay una esperanza para ti, hay una victoria para ti guardada. Y creo que la mejor parte de tu vida está por venir, aunque no lo creas y aunque esté oscuro lo que ves. Repito, como al principio dije, lo que Dios puso adentro de ti en tu corazón es más fuerte de lo que ves, que las murallas, que la oscuridad, que los problemas, que el divorcio, que un hábito oculto, que la caída, que la falta de dinero, que la falta de empleo, que la falta de futuro. Pero en Juan, cuando él termina el Evangelio, dice, bueno muchachos, aquí acabé, Jesús hizo otras cosas, pero hasta aquí llegué. Pero después hace una pausa y sigue escribiendo. Dices tú, bueno, Jesús se fue y estaban pescando toda la noche. Y a veces lo has intentado toda la noche has intentado cosas en tu vida y no han funcionado. Toda la noche has tratado de volver a conquistar a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, de volver en ti. Toda la noche pidiendo empleo, oportunidades, toda la noche tratando de levantarte, toda la noche tratando de ser feliz. Muchas noches, muchos días, muchos años, y parece que no pescamos nada. Y el Señor les dice, muchachos, ¿tienen algo de comer? Y ellos responden con un rotundo no. No, Señor. Y me encanta porque un no sincero atrae el milagro más grande de tu vida de Dios. Porque a lo mejor ahorita tú puedes decir, eres feliz, no, eres completamente sano, no.
¿Eres completamente pleno? No. ¿Estás enamorado de tu esposa? No. ¿Quieres a tu familia? No. ¿Estás realmente lleno de esperanza y de futuro? No. Pero ese no puede atraer el sí más grandioso a tu vida. Porque si ellos hubieran mentido y hubieran dicho, tengo poquito de comer, no hubieran cargado un milagro de 157 peces. Así que yo declaro en tu vida que tu no, que le digas ahora a Dios, se va a convertir en un milagro que se va a llamar sí, que tu no se va a convertir en una esperanza, en una victoria, y vas a cargar milagros, que tu vida se va a restaurar, que va a tocar a la puerta de tu casa tu hijo, va a decir, no eres el mejor papá, ni yo soy el mejor hijo, pero perdóname, que va a venir un tiempo de restauración, que todos los que están oyendo este podcast hagan algo memorable, háblale a alguien para pedirle perdón, hable a alguien para darle las buenas noticias del Señor, háblale a alguien para restituir esa amistad, háblale a alguien, no dejes las cosas pasar así, arréglalas, porque ese no, hoy en el nombre de Jesús, se convierte en sí. Así que mi hermano, muchas gracias, gracias por este tiempo tan hermoso. Eres un chavo muy bueno, hiciste preguntas muy hermosas y espero poder sido de ayuda, de bendición a este tiempo y les agradezco muchísimo. Muchas gracias, don Álvaro, por su tiempo. La verdad es que es un honor, la verdad, para mí. Nunca me imaginé estar hablando con ustedes de pequeño, pues he escuchado todo lo de Rescue Band y los discos, el Torre Fuerte y todo eso. Y nunca imaginé, yo la verdad, estar en una conversación con usted y le agradezco bastante por el tiempo que nos da a todos los que van a ver esto. Y espero que pues siga en todo lo que está haciendo. La verdad que es de bendición para muchos y de nosotros que es que lo seguimos y también para la gente que lo va a llegar a escuchar. Y muchas gracias, que Dios lo bendiga Dios lo bastante bendiga. y Un espero que abrazo. sea y espero que les haya gustado este podcast. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta luego.